nuestra materia de mecanismos está ubicada en el área de lo que es la cinemática, lo cual es el estudio de los cuerpos en movimiento, pero no nos interesa las fuerzas que producen esos movimientos. Y luego venimos al tema introducción al estudio de mecanismos. El estudio de los mecanismos es muy importante para obtener las bases para el diseño de máquinas y equipo automatizado. El diseño cinemático estudia las necesidades de movimiento de un mecanismo. El análisis y síntesis de mecanismos es una materia del área de mecánica, la cual se imparte en nivel universitario. El análisis de mecanismos se realiza a mecanismos ya existentes, ya probados, mientras que la síntesis se refiere al diseño de mecanismos. En este curso se hará el análisis cinemático de mecanismos planos, de eslabones articulados, levas, engranes y trenes de engranajes. Y también se van a estudiar algunas técnicas para la síntesis de mecanismos, que como dijimos, síntesis de mecanismos es diseño de mecanismos. Para diseñar una máquina y determinar las fuerzas que actúan en esta, primero se necesita realizar el análisis cinemático, el cual consiste en determinar la posición, velocidad y aceleración de cada una de sus partes. El objetivo fundamental de la cinemática es crear los movimientos deseados de las partes mecánicas para después calcular matemáticamente las posiciones, velocidades y aceleraciones que los movimientos crearán en las partes mecánicas. La posición de un punto en el plano puede definirse por medio de un vector de posición en un sistema de coordenadas. Aquí estamos viendo la figura que viene siendo un sistema de coordenadas, el eje X y el eje y tenemos un vector. Este vector es un vector de posición que nos define la posición del punto P, que la posición de este punto la podemos definir con una distancia en X y una distancia en Y. Y ese vector, pues la distancia o la longitud de ese vector con su dirección también nos definen el punto P. Entonces, la posición de un punto la definimos con un vector de posición. La velocidad es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo, es decir, la derivada de la posición con respecto al tiempo. Similarmente, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y aquí tenemos las fórmulas de posición, velocidad y aceleración. En el análisis cinemático, un determinado mecanismo dado se investiga en función de la geometría del mecanismo, más otras características conocidas como velocidad angular de entrada, velocidad, aceleración angular, etc. La síntesis cinemática, por otro lado, es el proceso de diseñar un mecanismo para lograr una tarea deseada. Aquí, tanto la elección de los tipos como las dimensiones del nuevo mecanismo pueden ser parte de la síntesis cinemática. Tenemos en la figura 1.3 un mecanismo muy utilizado, que es el mecanismo vía manivela, el cual es el mecanismo básico del motor de combustión interna. Entonces es conocido como biela manivela o biela manivela corredera, y es el diagrama cinemático del motor de combustión interna. Ahí tenemos el diagrama, tenemos 1, 2, 3, 4 eslabones. Tenemos 4 eslabones de ese mecanismo. Luego tenemos la figura número 4, tenemos el mecanismo de una leva. Es un mecanismo formado por una leva y seguidor. La leva gira a una velocidad constante. Regularmente, aquí en el eje de la leva, pues le conectamos un motor,
y entonces es el que está girando a una velocidad constante. Y el seguidor se mantiene en contacto con este perfil de la leva. Por lo tanto, se mueve intermitentemente en forma lineal hacia arriba, aquí como vemos hacia arriba y hacia abajo. Entonces las levas se emplean en el diseño de máquinas, pero su aplicación principal es en el automóvil, en el mecanismo conocido como árbol de levas para el control de las válvulas de admisión y de escape. En la unidad número 3 vamos a ver análisis y cálculo, así como el diseño de levas. En la siguiente figura tenemos un engrane, el cual lo estaremos viendo su análisis en la unidad número 4. Entonces, los engranes son mecanismos que se utilizan para transmitir velocidades y torque o fuerza de una flecha a otra a través de los dientes de los engranes. Su aplicación principal es la transmisión de un automóvil. Entonces aquí vemos un juego de dos engranes y pues la principal característica del engrane es que es la mejor forma de transmitir movimiento desde un eje hasta el otro eje. Entonces aquí terminamos este pequeño video. Espero les haya interesado. Muchas gracias.